invito a que nos pongamos de pie para seguir nuestra experiencia de conocer a Jesucristo, conociéndonos también a nosotros mismos desde todos estos aspectos que hemos ido compartiendo, que hemos ido viviendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven a nosotros por medio de María. Muy bien, vamos a continuar. Retomando y repasando un poquito lo que hemos venido viendo a lo largo de estos meses, hemos avanzado hasta este tema, o esta lección más bien, que es el contenido de la persona propiamente de Jesús. Y sobre todo, la vez pasada nos adentramos en algunos datos bíblicos, en algunos datos históricos que son ciertos, que nos ayudan a ir conociendo la persona de Jesús. Empezábamos diciendo que todos estos datos están atestiguados desde las fuentes evangélicas, que precisamente como veíamos en la vez anterior, decíamos una de las fuentes, o la fuente primordial para conocer a Jesús, son los escritos de los evangelios. Complementado obviamente con los escritos no cristianos, como veíamos aquellos historiadores, Flavio Josefo, Tácito, y también el aporte de los evangelios apócrifos. La vez pasada veíamos cómo Jesús es considerado como un nazareno. ¿Por qué? Porque todos los evangelios nos dicen que ahí desarrolló su vida de infancia y parte de su vida oculta. Además también todos los evangelios nos relatan cómo Jesús recibe el bautismo por Juan. Esto litúrgicamente no tiene mucho que celebramos esta fiesta del bautismo de nuestro Señor. Además también cómo Jesús anuncia el reino de Dios y convoca a sus discípulos. También cómo Jesús junta un maturgo, la celebración de una cena de despedida, que Jesús fue crucificado, que Jesús venció a la muerte. Y nos volvemos a hacer la pregunta que nos hemos hecho desde el inicio de este curso: ¿quién es Jesús? Muy bien, ¿alguien que nos quiera retroalimentar acerca de esto que hemos vivido, de esto que hemos compartido, más o menos a una visión general? Pues en general, a través de la historia de la salvación, nuestro Señor tuvo que pasar por todas las etapas humanas que hemos podido nosotros también, igual que Él, y hemos analizado cuál era la situación social, política, económica y cultural, costumbres de su época, y que si lo traemos a nuestros días, pues no es otra cosa más que seguir la trayectoria que Él nos enseñó en cada uno de nosotros a nuestro tiempo y modo de vida. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, nos dice que no nomás también debemos de basarnos en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Saber que la tradición también es muy importante para poder comprender la vida de Jesús y cómo, ¿verdad?, nosotros vamos a vivir esa fe a través también de los mandamientos y de las celebraciones. Entonces, que es muy importante también llevarlo a nuestra vida. Y me llamó la atención también que nombra el documento de Ibero, ¿verdad?, para que nosotros entendamos cómo tiene también importancia el magisterio. Sí, de hecho, regularmente tenemos que hacer esta aproximación al concepto de tradición, porque a veces tradición se entendía únicamente como algo estático, como lo que escribieron los padres y lo que se vivió en la historia. Digo, es parte de la tradición. Si ustedes recuerdan, cerrábamos básicamente con esto, que hay diferentes monumentos de la tradición y que precisamente el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, nos va a definir que la tradición es lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia cree
lo que la iglesia vive y lo que la iglesia celebra. Es decir, es una realidad dinámica, es una realidad viva. En una de las catequesis, cuando Benedicto XVI era papa, profundiza en el concepto de revelación, perdón, de tradición, y nos dice que la tradición es como un río que se desborda y que al desbordarse va a inundar todo aquello que está a su alrededor. Y precisamente dice, esta imagen nos ayuda para comprender cómo la tradición de la iglesia, si bien tiene una fuente, si bien tiene un cauce, pero también es algo que acompaña a toda la realidad eclesial, acompaña a toda la realidad de lo que la iglesia es. Por ello, el Concilio Vaticano II vino a darle este nuevo enfoque a la idea de tradición, porque antes tradición básicamente pues era lo que habían dicho los santos padres, del siglo II al siglo VI más o menos, y que pues la tradición nos dice, pues sí, pues era lo que se celebraba en la antigüedad, digo, sí, sigue formando parte, pero ya no se limita, ya no se reduce. Entonces por eso la tradición es algo que nos acompaña. De hecho también hay un autor, ya les he citado algunas veces, se llama Walter Casper, y que precisamente él tiene una de sus primeras obras, cuando estaba haciendo su tesis de habilitación para poder ser docente en una universidad, y se llama precisamente así, La historia de la tradición en la escuela romana. Es decir, en la Universidad Gregoriana de Roma, que en aquellos tiempos era el colegio romano o la escuela romana. Entonces, por eso vemos que como la tradición es esta realidad viva, y que es gracias a la tradición que nosotros nos mantenemos vivos dentro de la iglesia, porque es esa memoria que se va compartiendo, es esa memoria que se va retroalimentando. De hecho, desde teología fundamental, a esta cuestión que estamos viendo acerca de la persona de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su vida, se le conoce como la memoria Jesu. Es decir, la memoria de Jesús. No tanto de que Jesús ya haya tenido memoria, sino más bien como el recuerdo de Jesús que se vive a lo largo de toda la comunidad. Entonces, por eso la tradición es esto que nos une, que nos vincula con la experiencia de los discípulos que conocieron a Jesús, que nos vincula con los cristianos que han vivido a lo largo de la historia y que se hace actual también con nosotros. Por ello, nosotros podemos decir que tenemos esta experiencia contemporánea del conocimiento de Jesús. Entonces, por ello, todo esto. Padre, entonces, ¿sí? Perdón, voy a interrumpir. Entonces ahí viene la vivencia y la celebración. Sí. Es parte también de la tradición. Sí, porque recordemos que lo que es, en primer lugar, es la identidad, lo que la iglesia es. Después, los contenidos de fe que tenemos, lo que la iglesia cree. Después, lo que la iglesia vive. ¿Y dónde lo va a vivir? En la celebración. Por eso tenemos, les decía hace un mes, que teníamos grandes monumentos, como son los padres de la iglesia, como es la liturgia, como son los sacramentos, como es la enseñanza de los grandes concilios, la enseñanza del magisterio, la enseñanza de los místicos, de los santos, y la vivencia la vivencia ordinaria, por así decir, lo que nosotros, o lo que técnicamente se le llama el sensus fidei fidelium de la fe, el sentido común de la fe, el sentido de los fieles de cómo vivimos nuestra fe. Y entonces, y también es muy importante, por ejemplo, el Papa Francisco en Dilexit Nos nos dice que a grandes verdades teológicas, dice, con frecuencia primero se llega por la devoción, por la celebración y después por la reflexión. Esto, por ejemplo, citando, o más bien en el contexto de la reflexión teológica acerca del Sagrado Corazón. Primero se vivió devocionalmente con la celebración, y ya después se empezó a hacer litúrgicamente. Y por ejemplo, si pensamos en las cuestiones mariológicas, primero llegaron por devoción. Primero las personas no se preguntaban las disquisiciones teológicas para decir que María fue virgen o que María fue la madre de Dios. Eso ya se empezó a ver hasta el siglo IV, cuando a raíz de unos problemas cristológicos de que negaban la humanidad de la persona de Jesús, viene a hacer todos estos debates filosóficos, y por ende también entra la Virgen María.
Pero un cristiano devoto, por así decirlo, pues, ni siquiera se cuestionaba teológicamente el cómo de la virginidad, por ejemplo, o el cómo de la maternidad. Entonces, el Papa Francisco, por eso dice, primero, en muchas cuestiones dentro de nuestra vida de la Iglesia, primero se llega por lo devocional, por lo vivencial, y después viene la reflexión teológica. Y esto lo hace citando a un teólogo español que se llama Olegario González de Cardenal. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sería el caso de San José? ¿En qué sentido? O sea, devocional. Sí. Empezó devocionalmente y luego ya fue, no sé, aceptado, o fue que ya le dieron una tía de San José, como padre de Jesús, o sea, como... Sí, fue ese mismo proceso, nada más. Formalmente, digamos. Fue el mismo proceso, al igual con la Virgen María. ¿Por qué? Porque se parte de un dato bíblico. O sea, la vida de San José, aunque sean mínimas las apariciones, tiene la presencia bíblica. Después parecería como que cae en un olvido, sin embargo, siempre se le ha dado esa importancia devocionalmente. Pero sí es parte de este proceso. Muy bien. Entonces, según yo nos quedamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver el evento de la encarnación. Bueno, voy a regresar. Muy bien, decíamos que esta pregunta va a ser siempre actual para nosotros como cristianos. Y de una manera tenemos esta breve, sintética aproximación a la persona de Jesús, que nos dice Jesús de Nazaret. Dejen que me regrese un poquito. De los datos básicos que vimos de Jesús de Nazaret, esta viene a ser como la síntesis, ya así como que todos esos elementos están englobados en esta aproximación. Por eso, si ustedes se fijan, dice Jesús de Nazaret, el primero que vimos, bautizado por Juan, segundo por Dios, que convocó discípulos y los constituyó en un grupo de 12, predica el reino, convoca discípulos, fue proclamador del reino de Dios y taumaturgo, próximo a Dios Abba, crítico con el templo, que realizó una cena de despedida con sus discípulos. Fue crucificado como rey de los judíos, siendo atestiguado como vencedor de la muerte y perpetuada su memoria por sus discípulos, que fueron conocidos como cristianos. Entonces, todos los elementos anteriores, de alguna manera, se encuentran engarzados en esta pequeña aproximación, que para hacerlo de una manera muy sintética, todo lo que ya vimos detenidamente de cada uno de ellos, pues aquí ya lo unimos. Por eso los discípulos, la pregunta que Jesús dice a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y esta pregunta nos lleva precisamente a preguntarnos desde el ser de la encarnación, desde este principio encarnatorio, que es para nosotros un punto de partida. En nuestra experiencia cristiana, desde nuestras devociones, desde nuestra formación, desde nuestra perspectiva de Jesús, siempre tenemos que tener presente el principio de la encarnación. ¿Por qué? Porque sin principio de la encarnación no puede haber una aproximación a la persona de Jesús. Ahorita nosotros no nos estaríamos aproximando a la persona de Jesús si no se hubiera encarnado. ¿Por qué? Porque la encarnación, como veíamos al principio, Jesús fue un hombre que se encarna en su historia. Es alguien que se encarna dentro de nuestra propia realidad humana. Con la encarnación, Jesucristo va a manifestar, va a revelar el ser de Dios. Y de hecho, les comparto que estoy preparando una clase para el seminario de Teología de la Gracia. Esto sale muy a colación, porque si ustedes se fijan, el prólogo del Evangelio de San Juan termina con estas palabras. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, sino solamente el Hijo. Y conocen al Padre, el Hijo y aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Entonces, por eso esto lo leemos, es
litúrgicamente es el Evangelio de la tercera misa de Navidad. Está la misa de la aurora, misa del día y misa de la víspera. En la misa de la víspera se lee esta parte del Evangelio entonces en el prólogo, pero en esta se hace énfasis en esta realidad encarnatoria. Y precisamente la finalidad del prólogo es doble: mostrarnos el ser de Dios en su interior, pero también mostrarnos esa manifestación de Dios en la carne humana. Si ustedes leen el prólogo, empieza con las palabras muy profundas, muy teológicas, que dicen: en el principio estaba la palabra era Dios y estaba junto a Dios. O sea, es la preexistencia de Jesús, la preexistencia como palabra de Dios, como el verbo. Y después, casi a la mitad, en el versículo 12, que es el que le da razón al 14, dice: a todos los que lo aceptaron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Y es entonces donde viene la sentencia más fuerte, que dice: y la palabra de Dios se hizo hombre y puso su morada entre nosotros. Pero el versículo 14, que es que dice que la palabra del Hijo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, viene en razón de ser, dice: a los que lo aceptaron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa aceptación de ser hijos de Dios nos va a poner algo en común, que es la carne. Y por eso viene la encarnación. También la carta a los Hebreos, de una manera muy bonita, la segunda lectura del domingo, nos dice: toda familia, o para pertenecer a una misma familia, se tiene que compartir la misma sangre. Y luego dice: por eso Jesús quiso ser de nuestra misma familia, quiso compartir nuestra sangre. Entonces, por eso vemos la importancia de la encarnación, porque es la que nos posibilita entrar en un contacto directo con Jesucristo. Sí, de una manera bíblica, pero también de una manera histórica y de una manera social, nos permite contextualizarlo en su realidad. No idealizarlo como a veces quisiéramos, que apareció por arte de magia, resucitó y desapareció por arte de magia, y no podemos acercarnos más que por fe. Digo, es necesaria la fe. Sin embargo, la fe es una fe enriquecida por todo lo que hemos visto de historia, de contextualización, de conocimiento bíblico, de todos estos aspectos. Entonces, por eso, esta pregunta que nos dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, pues la que siempre nos va a mantener en esta actualidad. Por eso, en el evento de la encarnación, lo encontramos desde el Evangelio de San Lucas, que nos narra cómo fue la anunciación, Lucas 1:26 y siguientes, aquella visita del ángel a María, con todo aquel desenlace que ya nosotros conocemos, y ahorita ya la citada frase del prólogo de San Juan, en el capítulo 1, versículo 14. Además, también desde la encarnación, de una manera también más enriquecida, con otra perspectiva, la tenemos propiamente en el nacimiento. Por ejemplo, porque la encarnación se da desde la concepción, pero esta concepción que se hace más palpable, que se hace más real, desde el nacimiento de Jesús en Belén, que lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Y que mi idea era que esto más o menos lo meditáramos entre diciembre y enero, pues, para que fuéramos como que acordes al tiempo litúrgico, pues, que estábamos viviendo, para esto que ya conocemos, pues, que nos ayudara a enriquecer nuestra fe desde la celebración. Ya en que en estos tiempos son tiempos muy bonitos. ¿Por qué? Porque hay esta espiritualidad y hay esta sensibilidad que nos acerca un tanto más al misterio de la encarnación, al misterio del nacimiento. Por ello, tenemos se da este momento, pues, digo, o sea, mi idea era llegar ahí más o menos, pero pues ya ven que por una cosa u otra nos hemos ido un poquito retrasando, pero lo importante es que vayamos todos participando, lo importante es que vayamos todos compartiendo, y que eso es significativo, pues, no tenemos que decir como que tenemos que decir como que hoy tenemos que ver esto, o sea, hay que ser un poquito flexibles, que nos vaya ayudando sobre todo a ir asimilando estas nuevas aproximaciones.
Después, nosotros podemos ver que desde el principio de la encarnación, o el evento de la encarnación, lo divino se hace humano, lo eterno se hace temporal, y que precisamente es la gran enseñanza de la pedagogía divina. ¿Por qué? Porque nosotros, si Dios tuviera nuestros criterios, o si fuéramos nosotros, Dios seguramente que quisiéramos aparecer de una manera extraordinaria, de una manera que llamara la atención, de una manera que fuera sobrenatural, si ustedes quieren. Sin embargo, lo divino se hace humano. Aquella divinidad, aquella persona, el logos preexistente, se hace alguien a quien se puede tocar. Aquel Dios que era un tanto inconocible, o que se tenía que cubrir el rostro para no morir, ahora se hace un rostro visible. Toma una historia muy personal en Jesús de Nazaret. Y por eso también lo eterno se hace temporal. Aquel que existía desde antes del tiempo entra en la historia, y una historia muy concreta, en un tiempo bien definido, en unas circunstancias muy específicas. Entonces por eso este es el gran acontecimiento de la encarnación, que Dios entra en la historia, y esta historia se convierte por lo tanto en una historia de salvación. Es una prolongación de aquella misma historia que empezó desde el Génesis, y que es el plan de salvación de nuestro Señor. Además también, mediante la encarnación, tenemos la cercanía de Dios para con la humanidad. Ese Dios que desde siempre ha sido cercano, pero que ahora se va a mostrar aún más cercano porque ya comparte nuestra propia naturaleza. El Concilio Vaticano II, precisamente también en Dei Verbum, nos va a decir que esta palabra se hace uno de nosotros para experimentar lo que nosotros mismos hicimos. Bueno, no recuerdo si es en Dei Verbum o en Gaudium et Spes, en la que dice Jesús trabajó con manos humanas, sintió con sentimientos humanos, lloró con sentimientos humanos. O sea, lo pone muy en humanidad. Es Gaudium et Spes, más alguna raíz se los debemos. Y por eso vemos esta cercanía. No es una cercanía únicamente física, también es una cercanía existencial, es una cercanía sentimental, es una cercanía espiritual, es una cercanía en la que Él comparte todo lo que nosotros vivimos. Por eso cuando algunos textos del Magisterio dicen el Hijo de Dios habló nuestro mismo lenguaje, pues no se refiere únicamente al lenguaje hablado, al idioma, sino más bien a toda esta experiencia humana, a toda esta, todo lo existencial, todo lo que conlleva la existencia, con todas nuestras dimensiones, con lo histórico, lo político, lo familiar, lo económico, todo lo que nos constituye. Por eso ese es el lenguaje que quiso experimentar nuestro Señor. Y desde ahí es la cercanía de Dios para con la humanidad. Y después vamos a ver cómo esta cercanía se va a hacer muy concreta en los gestos de Jesús. Que esta cercanía está con los desplazados, está con los discriminados, está con los pecadores, está con los publicanos, está con todas aquellas personas que de alguna manera estaban alejadas de la realidad institucional religiosa. Y esto nos lleva a pensar a nosotros, ya poniendo un poquito el contexto, cuántas veces, a veces esa cercanía que Jesús mostró, a veces como iglesia de pronto no la mostramos. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchas personas necesitadas, excluidas y demás, en situaciones dramáticas de la vida, y lejos de tenderles la mano, les condenamos. Lejos de ser compasivos, de ser misericordiosos, les excluimos. El señor obispo, ahora en la ordenación del diácono Juan, cuando ya del padre Juanito, dentro de su homilía precisamente le dijo, pues, tú como sacerdote de iglesia en salida, y yo creo que aplica para todos nosotros, tienes que aprender a conjugar en todos sus tiempos, en todos sus modos, en todas las formas, el verbo compadecer. ¿Por qué? Porque la compasión va a ser este signo característico, va a ser esta virtud que nos lleva a poner en práctica la vivencia del Evangelio.
Esto ya se había vislumbrado por ahí en los años 80, 90 en la teología latinoamericana. Hay un teólogo, bueno, es español, pero trabajó muchos años en El Salvador. De hecho, le tocó la experiencia de que asesinaron a sus compañeros ahí en la universidad. Él se salvó porque andaba haciendo como un apostolado fuera de la universidad. Cuando regresa, se encuentra ahí toda la tragedia. Ignacio Ellacuría, que fue uno de los grandes promotores de la justicia, de la formación en El Salvador, otro señor se llama John Sobrino, y que precisamente él hace el principio compasión que nos lleva a esta experiencia de una iglesia cercana. Y después va a decir que se va a convertir en el principio misericordia, que digo, ahorita se puso muy en boga. Pues el Papa Francisco únicamente lo que hizo fue pronunciar en voz alta un concepto que ya se tenía a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, porque la iglesia siempre ha tenido la misericordia como centro y como base de su actuar. Digo, a veces se suponía, por eso como que pasaba inadvertida. Lo que el Papa Francisco hace, la pronuncia en voz alta, la recuerda y la hace el centro. Y desde el punto de vista pastoral, teológico, pues ya es una nueva categoría, ya es una nueva forma de decir, pues ya a partir de aquí nos da luces para llevar a cabo la misión de la iglesia. Entonces esto a partir de la cercanía para con la humanidad. Y que sobre todo, nosotros como humanidad vamos a ser los destinatarios de la salvación. Esa salvación que tenemos que entenderla como algo integral en nuestra vida. Algo presente, algo que ya se dio, pero algo que también estamos esperando. Porque si no, después podemos caer en el riesgo de hacer de la salvación algo ultramundano después de nuestra muerte, que es como hemos sido formados. Porque cuando hablamos de salvación, decimos, que Dios nos dé la salvación o que Dios le dé el perdón de su alma para la vida eterna. Sin embargo, también hay salvación en el tiempo presente. Por eso Cristo entra en la historia. Por eso el reino de Dios tiene como característica la salvación de todo lo que le rodea. Y por eso los proyectos de la teología de la liberación pues iban encauzados en esta línea de la justicia social, de deshacer las estructuras de pecado, de fomentar una vida digna para todos, al final de cuentas es una salvación, es ese bienestar integral que Dios quiere para toda nuestra persona. Porque si no, después corremos el riesgo de que a veces pudiéramos caer en un cierto pasivismo, decir, pues como la salvación es para después de la muerte, pues yo aquí aguanto, aquí qué hago, pues aquí me toca sufrir aquí, ya voy a tener mi premio allá. Pues no, se trata de ir avanzando a esa salvación desde aquí. Si puedo hacer cosas que me permitan estar mejor, las hago. ¿Para qué? Para que esto me vaya encaminando hacia la salvación eterna. Y es lo que tenemos que reconvertir, puesto que la mayoría de nosotros fuimos formados en esta idea de que la salvación es únicamente de nuestra alma para después de la muerte. Sin embargo, la salvación es integral, es de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro yo, de lo que nosotros mismos somos. Y por lo tanto, de todo lo que está a nuestro alrededor. De todo aquello que, diría en la teología de la liberación, de todo aquello que desgracia, es decir, que quita la gracia a nuestra persona, pues contra ello nos vamos a hacer resistencia, vamos a vivir el Evangelio para recuperar esa gracia de salvación. Y de esta manera, pues, la salvación se convierte en algo real, en algo vivible, en algo que nos da este proyecto de salvación, que es el reino de Dios. Y precisamente para comprender a Jesús necesitamos saber qué es el reino, qué es lo que vamos a ver enseguida. Muy bien, hasta aquí ¿alguna cosa, César? Como lo que usted estaba ahorita diciendo, que él hizo con manos humanas y lloró con lágrimas humanas. Entonces, por eso también se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús. No, de Dios. De Dios. Es que tenemos que ser, bueno, también en la teología paulina, pero tiene su origen en el libro del Génesis, cuando en el relato de la creación del hombre, sobre todo en el libro del Génesis, en el capítulo 2, del versículo 2b al 25, es cuando se narra
pues sí, tiene más centralidad la creación del hombre. Y es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es esta cuestión de la imagen, ha habido muchas interpretaciones. Una puede ser la capacidad de amar, otra la capacidad de relacionarse, otro desde la dignidad, otro desde esta correlación de unidad, que somos esta imagen de Dios en este sentido. No es que Dios se haya visto, como nosotros nos vemos, vamos a decir, así es Dios. No, más bien es pues sí va en otro sentido, pues, en un sentido más, no tanto físico, sino más bien más... No, ficticio no, de ninguna manera. También en un sentido, pues sí, más profundo, no únicamente de imagen, de figura, sino imagen de una dignidad, de un espíritu, de una nueva realidad. Digo, y también en Cristo somos imagen de Cristo, porque San Pablo también, en la carta sobre todo a los romanos, va a decirnos que nos revístanse de Cristo. Es por lo tanto, nos dice, recuerden que ustedes son figura de Cristo. Y bueno, también aplican las dos, ciertamente, pero la figura de Cristo sobre todo aplica en la teología paulina. Y luego también, por ejemplo, dice San Pablo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pues y también, por ejemplo, vemos en la carta a los Filipenses que nos dice, yo ya tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Y es donde empieza todo el himno cristológico. Y también San Pablo va a decir, yo ya no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces también la imagen de Cristo en nuestra vida también aplica desde la teología paulina, pero pues la pregunta que usted hace pues, es en el sentido originario, pues, desde el sentido de la creación. Sí, porque por ejemplo en el primer relato, en el Génesis 1, nos va dando así como que la obra de separación, va a ir entretejiendo, y después dice, antes de la creación del hombre, hagamos, es así como que un punto y aparte para diferenciar la creación de las cosas naturales, por así decirlo, de la creación del hombre. ¿Por qué? Porque él va a imprimirle su misma vida. Si ustedes recuerdan, el relato del Génesis dice que el hombre fue hecho de barro, pero no tenía vida. Tiene vida hasta que Dios sopla y insufló su aliento. Aquí para la medalla que tiene tu maestro de hebreo, Dios insufló su ruaj. Ese aliento vital. Es un aliento vital. El padre Gerardo siempre les dice una palabra. Muy bien, entonces hasta aquí. Bueno, padre, es donde nosotros como humanos tratamos de cumplir lo que pidió Cristo y tratar de llegar a un mínimo de perfección como él. No, a un mínimo no. A un máximo, a un todo. máximo de perfección. Ajá. Sí, porque de hecho, por ejemplo, perdón, escrita lo traigo muy fresco. Precisamente el texto del prólogo de San Juan dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Y plenitud hace referencia a esa perfección, a ese irnos perfeccionando, porque cada uno de nosotros somos perfectibles y la vivencia del Evangelio nos ayuda a irnos perfeccionando. Entonces por eso no hay que esperar como que a veces rayando una falsa humildad dice, ojalá yo me pareciera poquito a Jesús. Digo, está bien pues, entendido desde esta perspectiva, pero nuestra aspiración es a convertirnos en otro Cristo. Por eso la Gaudium et Spes es lo que nos dice, que a él se nos da como modelo de perfección. Exactamente. Es el paradigma para que nosotros podamos imitar. Y después, otra de las joyas del Vaticano II, que precisamente va en este sentido, es el número 22, que se titula precisamente Cristo, el hombre perfecto. Y empieza con unas palabras muy bonitas porque dice el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado.
Cristo es quien le revela su más grande vocación al ser humano. Por eso Cristo es nuestro modelo de perfección y tenemos que, pues sí, es el paradigma precisamente en el que nos inspiramos. Y a veces tenemos que entender bien esto, que una cosa es inspirarnos en Cristo y otra cosa es imitarlo. ¿Por qué? Porque la imitación es una realidad que siempre va a estar presente en nuestra vida. Pero, yendo más allá, nos inspiramos porque nosotros no podemos repetir idénticamente la vida de Cristo. En ese sentido hay esta distinción. Porque antes estaban los libros de la imitación de Cristo y querían que cada una de las personas imitara a Cristo básicamente, así como si fuera un manual de qué hacer. Y pues no, o sea, aquí por ejemplo todos tenemos diferentes vocaciones, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes visiones de la vida, tenemos diferentes sexos, tenemos diferente todo. Entonces, desde nuestra propia realidad concreta, nos inspiramos para llevar nuestra vida según Cristo. ¿Por qué? Porque de lo contrario pues, sería como que perder nuestra identidad, decir, Cristo hacía esto, Cristo, digo, es la base, pero tenemos que permitir que nos inspire, que Cristo nos inspire para actuar según los principios del Evangelio. Ahí me surge una duda, Padre. ¿Sí? Entonces, lo que usted dice el libro de Kempis, la imitación de Cristo, pues a mí sí me lo dieron, mis papás, entonces es más bien como para inspirarme. Sí. O sea, abrirlo porque me decían, ábrelo, ¿verdad? Y ya donde uno lo abría, entonces es para inspirarse en lo que dice ahí y poder tener criterio de cómo vivir. Pero por ejemplo, este libro fue básicamente hecho para monjes. Si un casado no puede llevar una vida de monjes en la imitación de Cristo, que levántense a tal hora a los maitines, que de la comida no tienen que estar hablando porque se tiene que leer cierta página sacra y eso, etcétera, etcétera. Fue otra realidad, digo, y sirvió, o sea, no estoy demeritando, mucho menos. Pero sí tenemos que dar, por eso decía, tenemos que dar ese paso de decir, es que una imitación, que es lo que es como que la raíz, pero después la vivencia es la inspiración. Sí, o sea, de ninguna manera, ciertamente fue otro tiempo, fueron otras espiritualidades y que por eso a veces las desfasamos. Por ejemplo, si alguien quiere leer y vivir lo que dice ahorita ese libro, de la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, pues ni siquiera pues no está ya nuestra vida, nuestra organización ya no está de acuerdo como estaba, ya es diferente. O sea, nosotros cuando vamos a comer en un refractario, por ejemplo, pues no. Nosotros cuando vamos a ir a las 10 de la noche ya apaguen la vela, está la luz, ya el celular y todo eso, ¿no? Entonces por eso es inspiración, o sea, es decir, se retoma aquello que tenemos que imitar para llevarlo al tiempo presente. Porque si no después caemos en un rigorismo de decir, es que únicamente lo que es aquí. Y pues no, pero es más bien, un maestro de allá de la universidad precisamente decía esto, o sea, nosotros tenemos que dejar esto de lado de las imitaciones porque no todos somos iguales. Y así, si yo, por ejemplo, si yo, sacerdote, tengo más tiempo, tengo más oportunidad de imitar a Cristo, si alguien de un matrimonio, un soltero me ve, se puede que yo lo estoy imitando mal. ¿Por qué? Porque él va con enfermos, da misas, consagra, da consejos, atiende personas, y yo no. Sí, pero yo estoy en casa. Pero yo estoy en casa, exactamente. Por eso decía, hay que permitir inspirarnos en Cristo, que es el paradigma de la humanidad. Es que la inspiración es personal, Ajá. como individuos Sí. que somos. Ajá. Exactamente. Así como que la imitación es el criterio general. Todos tenemos que imitar a Cristo. El cómo es la inspiración en nuestra vida. Sí, gracias, Padre. Muy bien. ¿Sí, Como aplicáramos entonces la primicia que dice, yo que te crié sin tu consentimiento, no podré salvarte sin él. ¿Aplica a que estemos conscientes de todo momento? Sí, esta es una frase de San Agustín. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación no es un mérito nuestro. La salvación es un regalo que Dios nos da. Por eso, el que te creó sin ti, o sea, nosotros vinimos porque la venida es un don de Dios, al igual que la salvación. Pero la salvación, para mantenerla, requiere que nosotros vivamos de acuerdo a esta salvación.
Es por ejemplo como cuando los maestros dicen, aquí nadie está reprobado, todos tienen 10. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mantengan ese 10. Si ustedes quieren mantener ese 10, yo les doy el 10. Si ustedes lo quieren mantener, se van a esforzar, van a estudiar, van a participar, van a hacer tareas. Si no quieren tener ese 10, pues va a ir bajando. Dios, es un ejemplo muy banal si ustedes quieren, pues, pero... Ajá, entonces la salvación se nos da. Si nosotros la queremos, nosotros mismos somos quienes nos alejamos de ella. Por eso dice, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Por qué? Porque se requiere de que nosotros vivamos de acuerdo a esa salvación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces con eso terminamos finalmente nuestra lección número 5. Muy bien, se suponía que esto lo teníamos que haber hecho la vez pasada, terminar una luego y empezar la otra. No, pues vamos. Bien, vamos a la introducción, pues. Bueno, les decía hace un momento que para conocer a Jesús no podemos separarlo de su proyecto. Una cosa es la aproximación histórica que ya hemos visto, pero es como si fuera una moneda. La otra cara de la misma moneda. O sea, la moneda es Cristo. Primero vimos estos datos históricos, vimos su persona, vimos todo. Ahora vamos a darle vuelta a la moneda para ver como la otra cara, que es su proyecto. ¿Por qué? Porque lo importante y lo interesante de la vida de Jesús es de que Jesús no se puede entender sin el hecho o sin el proyecto de la predicación del reino. Hay esta identificación. Para comprender a Jesús ciertamente se requiere lo que ya hemos visto, pero para ir a esta profundidad hemos de también tener presente el proyecto de Jesús. De hecho, Jesús vino a anunciar el reino, pero desde su anuncio con sus discípulos, de ser anunciador, se convirtió en el contenido central. Y de hecho, por ejemplo, Schillebeeck es lo que también dice. Es una de las grandes aportaciones, o es una de las grandes certezas de la fe cristiana, dice, porque en ninguna de las otras religiones el anunciador se ha convertido en contenido. Por ejemplo, Moisés, por mantenernos en el judaísmo, Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni los grandes profetas se convirtieron en el contenido de una nueva vivencia religiosa. Por ejemplo, Buda no se convirtió en el centro del budismo. Mahoma no se convirtió en el centro del islamismo. Sin embargo, Cristo sí se convierte en el centro de la nueva fe del cristianismo. Y dice, y esta es una garantía de que es la fe la que nos va a mantener unidos, la fe en la persona de Jesucristo. Y para conocer esta fe en la persona de Jesucristo, también necesitamos conocer su proyecto. Muy bien, vamos a abordar en esta lección número 6, que también vamos a el punto el motivo fundamental, el reino de Dios. Sobre todo en el estudio de la cristología, es más correcto hablar, bueno, ahí sí me fue, pero es más correcto hablar de reinado de Dios, no tanto de reino, así como porque es otra, como veíamos hace un ratito lo de la tradición, reino podría dar la idea de algo físico, de algo estático, de algo que ya se dio en el pasado, de algo que ya dijimos, pues el reino de Dios ya quedó ya en la predicación de Jesús. Sin embargo, la palabra reinado hace referencia que es un movimiento que está sí en el pasado, pero sigue actuando en el presente. Entonces por eso el New Age se me pasó, pero la teología católica, pues, y la exégesis y todo eso, siempre nos habla desde esta perspectiva que es más bien de un reinado. Entonces por eso también se le pone el sustantivo, el proyecto. ¿Por qué? Porque un proyecto avanza en el tiempo y en la historia.
Por eso, el proyecto de Jesús, que es el reinado de Dios. Pudiera ser una repetición, una tautología, pero pues al final de cuentas nos ayuda a ir clarificando, nos ayuda a dejar con más precisión que lo que Jesús inició sigue en marcha. Por eso hablamos desde la visión escatológica, es decir, de la visión que nos pone con nuestra mirada en la segunda venida de Cristo, que es, ya se dio el reino de Dios, pero todavía falta la consumación. Es lo que también técnicamente, dentro de la teología católica, en la escatología se le llama el ya, pero el todavía no. O sea, esa tensión siempre abierta de estar en camino. Este ya, pero todavía no, que nos hace darnos cuenta de nuestra realidad terrena, pero que vamos de paso, que vamos hacia la eternidad. Por ello, en esta lección número 6, vamos a ver estos 3 puntos. En primer lugar, el motivo fundamental del reino de Dios. En él vamos a ver la novedad de Jesús, la terminología y quiénes fueron los destinatarios de esta realidad del reino. Después, este reino que tiene un contenido, que es un contenido de cumplimiento, que se le denomina el contenido escatológico. Las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, ahora que se cumplen, se le llama o se le denomina así, el contenido escatológico. Lo vamos a ver, no se preocupen. Después, el contenido teológico, es decir, el reino de Dios como la soberanía y la presencia plena de Dios en medio del mundo. El contenido soteriológico, que es el reino de salvación para el hombre. De pronto son términos técnicos, pero que nos van a ayudar así como que a concretizar, nos van a ayudar a individuar cada una de estas temáticas. De pronto como son lenguajes nuevos, a veces de pronto podrían ser un tanto confusos. Sin embargo, ya cuando vayamos viendo de qué se trata cada uno, vamos a ver que nada más el término es un tanto desconocido, más que otra cosa es desconocido o conocido también para muchos de ustedes. Después, dentro de este actuar de Jesús, vamos a encontrar la cuestión de los milagros. ¿Por qué? Porque es una realidad muy presente en nuestra vida. Y vamos a ver sobre todo el racionalismo y la posibilidad de los milagros, una definición en el lenguaje de los milagros, la historicidad de los milagros, el carácter teológico de los milagros y finalmente algo que siempre nos cuestiona, la ciencia y los milagros. Entonces vamos a ver esta panorámica, son complementarios. Recordemos que Jesús anunciaba un reino con palabras y obras. Las palabras vamos a verlas dentro de los contenidos, que básicamente son las parábolas. Quien está leyendo el libro de parábolas se ha dado cuenta que dice en varias ocasiones el lenguaje del reino son las parábolas, o las parábolas es el reino, o es el lenguaje propio del reino. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en el evangelio los evangelios de la semana pasada, vemos las parábolas, cómo Jesús y cómo el evangelista dice: Jesús solo les enseñaba en parábolas y no sin ellas. Por ejemplo, que Jesús mismo da el criterio. El lenguaje del reino son las parábolas. Y por ejemplo, una muy que yo hasta les dije este día que no iba a haber homilía, porque Jesús habla el día de la parábola del sembrador. Pues Jesús mismo dice la parábola e inmediatamente después le explica. Entonces ya nos ganó la homilía a todos. Pues ese día no. Entonces, de este tema pues va a ser el contenido. No sé si tengan alguna ¿cómo decir? Sí, pues como algo que compartir para este tema. Es que decir un prolegómeno, pero es que se escucha muy sofisticado. Alguna opinión previa a este tema del reino. ¿No? ¿Sí, profe? Una vez vi que la fe se aprende
fe se practica y la fe es algo de lo que hace todos los fundamentos pasos. Aprender, practicar y celebrar. Sí. Sí, porque bueno, sobre todo la tradición, en primer lugar es una cuestión de identidad de la iglesia. Lo que es lo que la iglesia es, lo que la iglesia cree, lo que la iglesia vive, lo que la iglesia celebra. Pero en los ámbitos de la fe pues, también pueden ser aplicables. Sí, porque, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica nos da ciertas características de la fe. Y siguiendo ese padre, que es un acto del hombre, que es un acto razonable, es un acto libre. Y hay algunos otros autores, sobre todo últimamente, pues, que la fe se convierte en una praxis, que es la praxis de la fe. Sí, al final de cuentas es este camino de experiencia de fe, que la fe no es únicamente decir yo creo, como yo les digo en las homilías, a veces pensamos que la fe es sabernos el credo, o es cuando nos tocan a nuestra casa decir, no, pues yo soy cristiano católico. No, la fe va más allá, la fe implica un estado y un estilo de vida. Entonces por eso sí, es un dinamismo, es todo un dinamismo la fe. Sería un error verla como algo estático, pues, algo cerrado. La fe va mucho más allá. Lo de esta parte tiene que ver con lo de, una relación de la cristiana, de Cristo Rey, como Rey. Sí, porque es el reino. O sea, porque Cristo Rey siempre pues sí, bíblicamente, o sea, en aquel diálogo con Pilato, tú eres el rey de los judíos, y lo soy, para eso he nacido, para eso vine al mundo, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, la figura de Cristo como rey pues, siempre nos ha acompañado a lo largo de la historia. Entonces, sí, obviamente tiene implicaciones políticas, históricas, vivenciales de colocar a Cristo como rey. Sí. Me surgió ahorita la duda, Dios es el creador de todo el universo. Ajá. Y Jesús dice, citando las palabras que usted dijo ahorita, mi reino no es de este mundo. Ajá. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador de todo el universo, ¿por qué no es rey de este mundo? O sea, ¿qué quiso decir con eso? Ahí tenemos como en el Evangelio de San Juan, más bien, cada evangelio tiene una visión propia de la vida, de la realidad, y por eso utiliza ciertos términos, ciertas palabras. En el Evangelio de San Juan, el término mundo se refiere únicamente a las cosas como terrenas, a las cosas un tanto limitadas, a las cosas un tanto corrompidas. Por eso no significa que sea como un mundo paralelo, significa el enfoque desde que nosotros le vemos al mundo. Por ejemplo, decimos las cosas mundanas. Dice, no, pues es que él no se deje llevar por las cosas del mundo. Digo, en teoría, siendo estrictos, todas las cosas las creó Dios y todas las cosas tendrían que llevarnos a Él. Pero a veces, como para hacer esta distinción de lo divino, de lo humano, pero lo humano en general, se utiliza la palabra mundo, así con esa acepción, no tanto mundo como creado, sino mundo como actitud. Entonces, por ejemplo, si usted lee el Evangelio de San Juan, casi siempre cuando habla de mundo, lo va a hablar de una manera, en este sentido, un tanto de prevención, en un tanto como de separación. Y aparte, ¿por qué? Porque en el trasfondo está esta polémica contra los judíos, que de alguna manera ellos pudieran ser como que los malos de la historia, y por eso ellos pertenecen al mundo, y por eso los ponen junto con los romanos, los ponen junto con algunas otras personas. Y también, por ejemplo, en el discurso de despedida, en la oración que se le conoce la oración sacerdotal, también ahí en el mismo Evangelio de San Juan dice, Padre, te pido por estos, dice, no los saques del mundo, porque en el mundo están, apártalos más bien del mundo. O sea, pero se refiere más bien como a estas cosas, a lo mundano, visto de una manera peyorativa y un tanto negativa. No es que sea
una realidad paralela de otro universo, de otro mundo. Si más bien es el enfoque que se le da para hacer esta distinción. Una cosa es lo sagrado, otra cosa es lo mundano. En otras palabras, podríamos decir, una cosa es lo recto, otra cosa es aquello que nos aparta de Dios. Así ya muy en términos muy genéricos, una cosa es el bien y otra cosa es el mal. En ese sentido, el mundo como que sería esa personificación o esa concretización del mal, pero no de un mal así como malo pues sí, como oferta, pues no como ya de un juicio moral. Entonces por eso cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, ¿por qué? Porque no era un reino político, no era un reino temporal, no era un reino que se impone por la violencia. Cuando San Juan pone este diálogo, se refiere a eso, de que el reino de Jesús no es como los reinos, los imperios del mundo que se han ido gestando a lo largo de la historia. Sí, ya. Porque si me ha quedado siempre esa duda de porque si Dios había creado todo, pero se refiere a eso, a la palabra en sí. Sí, porque el mundo es que, como todas las palabras, tienen varias acepciones. Mundo, en primer lugar, pues es todo lo creado. Dios es el creador del mundo. Pero una segunda acepción pues, es este mundo como contrario a lo divino, pues. Lo que decíamos hace un momento. Una cosa es eterno, que es Dios, y otra cosa es temporal, que es el mundo. Es como para hacer esa distinción. Padre, ¿no sería ahí también, perdón, como lo que vivimos ahorita y como lo que llama el Papa Francisco mundanidad? Sí, sí, exactamente. Que es exactamente está comparando el cómo vivimos de una forma totalmente errónea ahorita en esta época y a lo cual él llama mundanidad. Sí, es dejarnos guiar así como por criterios muy limitados en vistas a nuestro propio beneficio. Y que finalmente lo mundano nos aparta de lo divino. Exactamente. O sea, porque hay que matizar eso porque, por ejemplo, o sea, el mundo, la creación fue hecha por Dios. Pero ya cuando nosotros quitamos a Dios de la ecuación, nos ponemos nosotros, es cuando viene toda esta mundanidad. Que vamos a tener nuestros propios criterios, que vamos a querer imponer nuestra propia política, vamos a querer actuar de acuerdo a un bienestar, sin importar a los demás. A eso se le llama la mundanidad, y apartándonos de los criterios que nos da el Evangelio. Perdón, sí. Bueno, es como si podríamos decir, Cristo no va a reinar donde hay corrupción, que es en este mundo, no va a reinar donde hay abusos, que es en este mundo, ahí no hay reino de Dios. No. O más bien no estaría reinando. No está reinando ahí, sí reina aquí. Por ejemplo, reina donde hay caridad, donde hay justicia, donde hay amor, donde hay benevolencia, y está haciendo aquí mismo. Entonces por eso reinado de Dios. ¿Por qué? Porque está aquí presente en ciertas condiciones, en ciertas características, cualidades, pero es contemporáneo donde no está ese reino, o el antirreino, que es donde hay corrupción, donde hay violencia, donde hay muertes, donde hay injusticia, y seguimos estando en este mundo. Podríamos decir, nosotros aquí estamos en un espacio de reino, y qué sé yo, la siguiente casa puede ver que ya no, porque hay alguna otra cuestión. Padre, sí, adelante. Pero, digo, él no lo dijo claramente y no lo demostró claramente. O sea, ellos esperaban que viniera y peleara por un reino, que se hiciera el rey y que les diera trabajo. O sea, y él, sin embargo, él con su vida nos enseña que él estaba con los pobres, con los enfermos, con los más necesitados. O sea, él vino a ese reino. Sí. Nos lo demostraron en sus vivencias. Sí. Punto 2. Nuestra fe es corruptible. Se oye fuerte. En el sentido de que se mueve nuestra fe de acuerdo a nuestras vivencias. Es que lo único que vemos más que corruptible es dinámica. Y dentro de la dinámica, corruptible es como si tendiera nada más a la corrupción. Es que el acto de fe es un dinamismo personal, que a veces, pues precisamente por eso vienen las crisis, salimos de ellas
Por eso viene un fortalecimiento de la fe, por eso viene, a veces viene como lo que pasa a los grandes santos, viene una sed espiritual, viene una rutina de la fe. Y obviamente siempre va a partir de nuestra experiencia personal, pues. Usa ese término en el sentido de pedimos un milagro, pedimos algo, no se nos concede y entra en ese punto donde digo, ok, no me lo conseguiste, ya no. Sí, o sea, por eso utilice ese término específicamente. Sí, o sea, yo misma. Sí, pero ese es signo de una fe un tanto inmadura. ¿Por qué? Porque la fe, a pesar de todo, siempre va a ser esa respuesta que le damos a Dios y no por conveniencia. Si me haces el milagro, creo, si no, dejo de creer. No por eso Dios va a dejar. Si yo no dejo de creer en Dios, a lo mejor soy un poquito curioso, pues, pero Dios no va a dejar de ser Dios porque yo deje de creer. O sea, Él no está ni de existir, no va a estar condicionado a decir, ay, si no creen en mí voy a dejar de existir y de actuar. No. Como una fe interesada. Exactamente, es decir, fe interesada, una fe a conveniencia. Si me das, te doy, no me das, me retiro. Como las cadenitas esas que a veces le mandan a uno por WhatsApp y si crees en Dios te va a proveer de bienes y compártelo con sabios. Sí. Y si no lo compartes, te va a pasar una desgracia. Yo siempre les digo a veces cuando eso es una cadena, eso no es así como te lo mando. Sí, es verdad. Hacemos un error creyendo tal cosa. Bueno, creo que ella de alguna forma Mimi también dijo lo que yo más o menos quiero, como que quiero entender, ¿verdad? Yo tengo entendido, en alguna ocasión se me dijo que los hebreos entendían el reino de Dios o el Dios que él esperaba, ¿verdad? Como alguien que venía a proponer un cambio de vida. Entonces ellos esperaban que les viniera a resolver todo y que también se iba a quedar con ellos. Y entonces yo de ahí, ¿verdad?, deduzco que no lo reconocieron. Porque usted ahora nos habla de un reinado que me centra un poquito más, y ese reinado es el que Él está con nosotros y nosotros lo podemos reconocer a través de la celebración en la Eucaristía, en el Sagrario. Él está con nosotros, pero ahí está nuestra fe, implícita nuestra fe, que tiene que ser firme y segura. Entonces ya de alguna forma lo dice. Sí, de hecho cuando veamos aquí en 1.1 novedad de Jesús, vamos a compararlo con pues que no los hebreos, cada grupo, ¿se acuerdan que muy al principio vimos los grupos que estaban en el tiempo de Jesús? Los fariseos, pues entonces cada uno de ellos tenía su visión de reino. Entonces por eso ninguno de ellos aceptó a Jesús. Pues solo diré muy brevemente, por ejemplo, por poner un grupo, los saduceos querían un rey guerrero, un reinado guerrero que viniera a darle el poder, la autoridad al pueblo de Israel para recuperar todo el reinado davídico, para hacer aquella unidad antes de la muerte de David, con David, que se expandió, que no había reino del norte ni reino del sur, que era un solo reinado. Entonces, los saduceos eso querían. Viene Jesús y dice, ama a tu enemigo, reza por quien te persigues. Pues es que no checa con mi idea, con mi convicción de reino, viene a decirme otra cosa. Entonces por eso, dentro de los hebreos, había estas diferentes concepciones del reino. Digo, porque precisamente es una novedad de Jesús, porque al hablar del reino de Dios, no era algo que ya se escuchaba.